Buenas noches, jóvenes. Los estaba esperando. Ahora entró una llamada, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí. Sí, doctor, Bueno, perfecto. Ya, perfecto. Vamos a hacer antes de empezar, un breve recordaris de lo que hemos dicho la sesión pasada, porque la sesión pasada parece que habría sido hecha para contestar a muchos de los que han ido como expertos a la sesión de la Comisión de Justicia. Mientras nosotros exponíamos acá, estaban en la Comisión de Justicia y decían de que el Tribunal Constitucional ha recomendado que establecieran procedimientos y no lo ha hecho, por lo tanto es inválido. El Tribunal Constitucional en la sentencia Toledo, como lo vimos en la sesión pasada, ya ha señalado que el hecho de que el tribunal haya hecho recomendaciones no obliga al Congreso. Lo que sí obliga es, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Lo que sí obliga es a cumplir el debido proceso, que en tanto y en cuanto se cumpla con el debido proceso, el Congreso es un órgano político que establece sus propios procedimientos y sus propios plazos. Así que, curiosamente, la sesión del día de ayer, de la sesión anterior, si ustedes la han revisado minuciosamente, realmente nos ha permitido y les va a permitir a ustedes formar un criterio que establezcan una visión diferente a la que se ha planteado por los expertos, ¿no? Y están ahí las sentencias, es más, se supone que las han leído ya para hacer su trabajo que han debido presentar y subir a la web. Hoy día, habiendo ya visto todo ese marco teórico, todas esas concepciones, tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Interamericana, nosotros y la diferencia entre el procedimiento jurisdiccional y el procedimiento parlamentario, entre reconocer de que el órgano jurisdiccional tiene la vocatio, la jurisdictio, y que nosotros somos un órgano político jurídico donde la decisión política tiene que estar investida de respeto a las garantías y derechos constitucionales y el debido proceso, nos toca empezar la elaboración de los instrumentos de investigación. Y cuando me señalaron elaboración de instrumentos de investigación, no era solamente hablar de el tema de las comisiones investigadoras, sino que vamos a hablar el día de hoy de los pedidos de información que aparentemente son muy simples, pero que hay un gran trabajo por hacer para realmente cumplir con un esquema correcto de pedidos de información, así como su proceso o procedimiento y lo que establece en la clasificación de los procedimientos parlamentarios. Veamos. Ustedes saben que los pedidos de información es una de las fuentes para obtener información privilegiada, oportuna y de fuente autorizada. Miren, estos tres elementos son fundamentales que los tengamos claro. Privilegiado, oportuno y de fuente autorizada. ¿Qué quiere decir esto? Que es una información que no va a poder contar otras instituciones, que no va a poder contar los ciudadanos. Oportuna, ¿por qué? Porque debe ser brindada en el menor tiempo posible y dentro de los plazos establecidos por el Congreso. Y de fuente autorizada, ¿por qué? Porque no es una información que forma parte del rumor, del chisme, sino que al ser remitida por autoridad competente, se oficializa la información. Porque incluso estando colgada alguna información en páginas web, muchas veces esta fuente colgada o esta información colgada en páginas web genera ciertas dudas de la originalidad de la información. O lo que ha pasado, les comento como anécdota, llegó un oficio del Ministerio Público preguntándole a la presidenta de la comisión de ese entonces de vivienda
que por qué se había hecho un pedido y de dónde se había sacado copia del referido informe que estaba basado en una información supuestamente falsa. El tema es que esa información estaba colgada en la página oficial del Ministerio de Vivienda. Y así fue la respuesta de la presidenta de la comisión. Es información pública que figura en la página del Ministerio de Vivienda. La ruta era un poco larga, tuvimos que especificar la ruta y el ministerio dijo, bueno, entonces, ¿de qué se queja el ministerio de que han falsificado ese informe cuando ese informe está colgado en su página web? Por eso es que a veces requerimos que nos refrenden esa información. Adicionalmente, uno de los problemas del Parlamento ha sido siempre la desinformación que contamos, es decir, que no nos dan información a tiempo. Y siempre ha sido una política del Ejecutivo dilatar los plazos. Es necesario que el Parlamento cuente con los medios idóneos de información que les permitan tomar decisiones y realizar juicios sobre decisiones adoptadas de manera eficiente y sobre todo oportuna. Esto es importante. Los americanos dicen que la información lo es todo. Algún político peruano decía que vivíamos en el siglo del conocimiento y sin conocimiento no se pueden tomar decisiones acertadas. Entonces, la información finalmente es poder. Los parlamentos buscan establecer procedimientos que permitan obtener de los ejecutivos información validada en el menor tiempo posible. Y ese es uno de nuestros problemas, siempre en el Parlamento. Pero ¿es el único? No, ya lo vamos a ver. La Constitución Política del 96 dice que los pedidos de información se pueden presentar ante cualquier representante al Congreso, se puede pedir a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos y pensiones, a los gobiernos regionales y locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. Esto ha sido casi reproducido en su misma dimensión en el reglamento, pero el reglamento ha sufrido una modificación hace muy poco tiempo, hace un par de sesiones en el Pleno. Y la Constitución señala algo muy importante. La falta de respuesta da lugar a responsabilidades de ley. Y este es el gran tema, señalar que da lugar a responsabilidades de ley. La pregunta es, ¿cuáles son esas responsabilidades? Para empezar, ni siquiera se había repetido esa frase en el reglamento y era necesario repetirla. Pero volvemos a insistir, ¿cuáles son esas responsabilidades de ley? La ley de transparencia es una ley para los ciudadanos. Por favor, ese audio. Estamos hablando en todo caso de una ley de desarrollo del reglamento que establezca cuáles son las responsabilidades en las que incurren cualquiera de esas instituciones señaladas en el artículo 96 de no entregar la información a tiempo. Esa es todavía una pregunta en desarrollo. El artículo 22 del reglamento establece que los congresistas tienen derecho a pedir informes que estimen necesarios a los órganos de gobierno de la administración, de acuerdo al artículo 96. Y el artículo 69 establece que es lo que vamos a modernizar en tanto y en cuanto salga ya publicada la resolución legislativa correspondiente sobre las proposiciones, sobre los pedidos, que son proposiciones mediante las cuales los congresistas ejercen su derecho a pedir información. Pero más allá de la forma y de lo que establece el artículo 87 de los 15 días y los 7 días, que este es un tema formal que lo pueden leer ustedes en el reglamento, el tema es que la doctrina peruana, aquí es peruana, no es internacional, y la práctica en sí no se pone de acuerdo si hay tipos de pedidos de información. Algunos plantean que hay dos tipos, otros dicen que no hay tipos,
A mi parecer, a mi modesto entender, yo he propuesto que existen 3 tipos de pedidos de información. El pedido de información sobre asuntos de interés público, es decir, el pedido que hace cualquier congresista desde sus despachos e incluso las comisiones sobre cualquier asunto de interés público. Por ejemplo, la Comisión de Vivienda sobre el tema del corte de agua, es un asunto de interés público. O la Comisión de Producción sobre el tema de cuándo podrán ingresar las embarcaciones hace realizar la pesca, dado que hay veda pesquera. Ahora, hay otro tipo de pedidos, que son los pedidos que hacen las comisiones investigadoras. ¿Y por qué los separo aparte? Porque los pedidos de información de las comisiones investigadoras gozan de plazos privilegiados. De plazos privilegiados, ¿por qué? Dado a que el tiempo de las comisiones investigadoras, utilizando el principio de oportunidad, es muy corto, sin vulnerar el debido proceso, los pedidos de información y el plazo para que cumplan con entregar la información se acuerdan por la comisión en sí y no respeta o no cumple con los pedidos de información tradicionales de 15 días y 7 días de reiteración. Normalmente los pedidos de información son de 3, 5 o 7 días en las comisiones investigadoras, dependiendo del tipo de información que estén pidiendo o solicitando. Y esto es ratificado por el acuerdo de comisión. Y un tercer tipo es los pedidos de información técnica de las resoluciones legislativas o proyectos de ley. Es decir, los pedidos de información que se realizan en las comisiones. En las comisiones. Y aquí tenemos un grave problema. ¿Por qué? A Dios gracias, se aumentó el plazo para dictaminar. Inicialmente eran 30 días por proyecto, ahora son 60 días. Pero cuando era 30 días era irrisorio, porque en el solo hecho de pedir la información ya teníamos casi 22 días. Es decir, realmente la recopilación de información para poder armar un dictamen era muy amplio el plazo. Y realmente pensar que nos van a cumplir en los 15 o en el reiterativo, muy pocas veces se da. Por lo tanto, el reglamento debería desarrollar estos 3 tipos de pedidos de información. Mantener el plazo de los pedidos de información sobre asuntos de interés público, es decir, todos los pedidos de información que se realizan. Señalar que los pedidos de la información en las comisiones investigadoras a nivel reglamentario, porque está en el manual de comisiones, se hará por acuerdo de comisión y teniendo en cuenta el plazo otorgado para la investigación, y establecer un plazo especial y sui generis para los pedidos de información técnica de las resoluciones legislativas o proyectos de ley. Por supuesto, con las responsabilidades del caso. En el caso de las comisiones investigadoras son las que más le cumplen. ¿Por qué? Porque sabemos que gozan de las prerrogativas. Y si incumplen, tienen ellos los mecanismos para hacer o para obtener la información. Ahora, todo pedido de información se plasma a través de un oficio firmado por el congresista, el cual para su elaboración requiere, vamos viendo primero, firmado por el congresista. En realidad, la Constitución del 93 es una constitución y la historia constitucional peruana son constituciones privilegiadas en el pedido de información. ¿Por qué? Porque todos los congresistas tienen derecho de solicitar información. Otros parlamentos en el mundo, los pedidos de información se hacen por bancadas. Es más, en el Parlamento venezolano se filtra a través de la mesa directiva. O sea, la mesa directiva te señala cuáles pedidos de información se pueden hacer y cuáles no. Cuáles cumplen con los requisitos, entre comillas, porque es un manejo político. En cambio, acá nosotros, a sola firma,
los congresistas de la República solicitan pedidos de información. Pero el gran problema es que no sabemos hacer pedidos de información. Entonces, hay que establecer requisitos técnicos y específicos para poder hacer pedidos de información. Y lo primero es determinar previamente si el tema planteado constituye asunto de interés público. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos pedidos de información que no comprenden asuntos de interés público. Y este es un rubro en el cual Milagros Campos señala de que hay otro tipo de pedidos de información, que son los pedidos de información de ruego o súplica. ¿Cómo es eso, profesor, de pedidos de información de ruego o súplica? Los que están en las comisiones de seguridad social, los que están en las comisiones de cultura, de salud, envían un oficio a un médico, a un hospital, perdón, a Exsalud, para que se priorice la atención de tal persona. ¿Eso es un pedido de información o es un pedido de atención prioritaria? Es un pedido de ruego o súplica, le llama Milagros Campos. Entonces, ahí habría que ver. Por eso es que yo me centro en que esos no son pedidos de información. Yo los descarto, digo, esos no son pedidos de información. Lo que pasa es que lo disfrazamos de pedido de información, porque ¿cómo salen los oficios? Solicito que se realice la atención prioritaria de la señora fulana de tal, que se encuentra en emergencia requiriendo una cama para ser internada y operada posteriormente en cardiología. Agradeceré se sirva a informar de las acciones tomadas al respecto. Ahí lo disfrazamos de pedido de información. Pero en realidad es un pedido de información. O del trámite de una pensión. O del trámite de una pensión de gracia. Entonces, ¿qué nos dice la doctrina? La doctrina nos dice que los pedidos de información tienen que estar regidos o dirigidos a asuntos de interés público. Ni los pedidos de gracia, ni los pedidos de atención médica, ni los pedidos de pensión son asuntos de interés público. ¿Por qué no serán asuntos de interés público? Si entendieron lo que era asunto de interés público. ¿Quién me dice? ¿De qué tipo son entonces? A ver, Carlos Rodríguez. Sí, eh, vendrían más a satisfacer un interés personal de la persona que directamente sería beneficiada, más que al público en general, ¿no? Claro, son pedidos personales, son pedidos de atención individual. Sin embargo, no transgreden normas. ¿Por qué? Porque se basan bajo el principio de atención especial a determinados ciudadanos. Había una mano más levantada. Yo, doctor, buenas noches, Marisela. Dime. ¿Podría ser que, por ejemplo, en el tema esto de lo que se va a venir del fenómeno del niño, entonces las acciones que se van a tomar en el norte, ese es un pedido de interés público, ¿verdad? Ahí sí es asunto de interés público. Entonces, el tema de interés público, lo hemos dicho, cuando involucra la estructura del Estado y involucra las necesidades de la población. Patricia, también querías participar. Sí. Quería comentar justamente que el hecho de confundir el tema del interés público por pedidos para atender asuntos particulares es lo que en la clase pasada comentaba la compañera respecto a que ella había sido coordinadora, me parece, de un ministerio y el embalse que tienen a veces de pedidos, de repente para ellos es complicado que estén pidiendo cosas que realmente no son pedidos de información y por eso de repente los verdaderos pedidos de información no son atendidos a tiempo. Y es cierto, lo que pasa es que los ciudadanos recurren, y recurren no solamente los ciudadanos. ¿Cuántas personas han sido evacuadas de sus lugares de origen gracias a la intervención de un congresista y de los medios de comunicación?
que han solicitado que a la persona X, que es una persona muy humilde, se le evacúe y está ahí. Y tiene que intervenir el congresista para que finalmente el Estado cumpla con su función. Yo diría que ahí más hay una acción de control, de fiscalización, que un pedido de información. Por eso es que en mi clasificación no lo considero en ese extremo. Víctor Manchego, te escucho. Sí, Tu doctor, buenas participación. noches. Claramente no especificando el asunto de interés público cuando tiene que ver con la necesidad, pues, de la comunidad en general, de todos, y vendría a ser, pues, de un interés particularmente privado el hecho de solicitar algo específicamente para una persona o para un grupo en particular, ¿no? Entonces, llevando esto de repente, bueno, me atrevo a verlo en el ámbito jurídico como la participación de invocación penal para un acto, un delito público, y la secuencia penal en lo que es, por ejemplo, un proceso privado, como son las querellas, ¿no? Un delito público, pues, es porque a todo el mundo nos interesa que, por ejemplo, un ladrón no esté suelto en la calle, pero una querella que es una situación contra el honor de una persona no le interesa a los demás, solamente me interesa a mí, si es que soy el afectado por esta situación. Claro, lo que pasa es que hay temas, por ejemplo, pongo, un anciano abandonado que los vecinos le tienen que dar comida y sin embargo él tiene derecho a una pensión, pero la pensión se retrasa tanto y solicitan la intervención de la ONP y la ONP no hace nada hasta que el congresista sale, manda su documento, grita y le sacan la pensión al ciudadano. Por eso yo considero que ahí hay una confusión cuando se piensa que estos pedidos de súplica o ruego son pedidos de información. Yo lo considero más bien que son pedidos de fiscalización o de control, dada la urgencia de cierto tipo de personas. Entonces, lo primero, para saber si es realmente un interés, un pedido de información, es que sea un interés público. Y eso ya lo hemos visto en las clases anteriores. Luego, hay un tema fundamental que no lo hacemos: realizar una investigación bibliográfica y contrastar la información proporcionada por los interesados del asunto de interés público. Es importante tener claro el núcleo del problema, no sus consecuencias, y reunir antecedentes fácticos y jurídicos. Esto es importante porque si los asesores están llamados a asesorar y cuidar a sus parlamentarios, no pueden ellos hacer pedidos de información sin previamente verificar si es un asunto de interés público, entrar a Google y buscar de repente la información o al ministerio correspondiente si la información está colgada y si concuerda muchas veces con el pedido de un determinado grupo de ciudadanos que a veces confunde las consecuencias con la razón del problema. Y esto es importante. Lo que pasa es que para nosotros es más fácil, ya pide la información al ministerio. Y si los ministerios tuvieran plazos y nos quisieran hacer roche, así disculpen la expresión, nos dirían: señor, está en la página web, como he visto oficios, está en la página web y en la primera lámina usted entra a tal rubro y ahí está toda la información colgada. Y es información oficial. ¿Cómo quedaste? No tú como asesor, porque a ti no te ven, ¿cómo quedó tu congresista? Porque no nos dimos el pequeño trabajo de buscar hacer una pequeña investigación bibliográfica previa. Y lo otro, que también ha pasado con muchos, es no conocer la estructura de Estado. Han terminado pidiendo información a entidades que no son competentes para brindar la información. Y el asunto de interés público no corresponde a su sector, a su ministro. Entonces, lo primero que tenemos que tener es que nosotros, los encargados de prepararle a los congresistas esta información, tenemos que saber exactamente de quién depende la entidad para poder hacer un pedido de información correcto. Y el segundo tema es que el oficio tiene que recurrir los siguientes
requisitos técnicos de redacción. Tiene que ser un pedido con claridad y sencillez. Y esto lo dice el Manual de Técnica Legislativa. Claridad, sencillez, concisión, precisión y delimitar el asunto de interés. ¿Cómo es cada uno de estos puntos? Claridad y sencillez. Se utiliza un lenguaje de fácil comprensión con términos cotidianos. Muchas veces queremos ayornarnos demasiado en un pedido de información y le metemos latinazgos o nombres anglicanismos, es decir, nombres de procedencia de lengua inglesa, con la finalidad de que suene bonito nuestro pedido de información. No es que suene bonito, sino que se entienda qué estás pidiendo. Concisión y precisión. El menor número de palabras. He visto pedidos de información de 2, 3 hojas para que la disposición sea entendida rápidamente y no se requiera la interpretación o conocimientos adicionales. Hay también coordinadores parlamentarios que han llegado a comisiones y he visto que me dicen, ¿me puedes precisar qué es lo que ha pedido la comisión anterior? Ustedes nos han mandado un oficio pidiéndonos solo estas 2 cosas, pero este es el oficio de la comisión anterior. Y nunca lo contestamos porque en realidad no entendíamos qué es lo que solicitamos. Es decir, no hay una precisión de lo que se está pidiendo. Y un tercer aspecto es que habiendo delimitado espacial y temporalmente nuestro asunto de interés público, se debe tener criterios. No se puede tener criterios subjetivos, parcializados o especulaciones. Debe basarse en hechos objetivos debidamente acreditados y respaldados por la documentación o declaración. ¿Cómo es esto? Muchas veces en los pedidos de información ya estamos adelantando juicios y no podemos adelantar juicios en los pedidos de información. Se supone que recién vamos a enterarnos. He visto pedidos de información donde dicen, por ejemplo, habiendo tomado conocimiento que se están produciendo construcciones que usted ha autorizado contraviniendo las normas de construcción, solicito mi informe si tal construcción se ha hecho con las... o sea, se viene realizando con la respectiva autorización de su municipalidad. Pero ya le dijimos antes subjetivamente porque así nos dijo el otro señor que hizo el reclamo. Un momentito, primero verifica la información. Y eso es una de las cosas, nunca dejarse llevar de lo que dice el ciudadano. El ciudadano siempre va a maximizar o minimizar lo que es realmente su pedido. Y luego, este es el aspecto más importante, la precisión de la información. Lo que han tendido a llamar el principio de razonabilidad en el Tribunal Constitucional. Ver si los fundamentos del oficio guardan concordancia con el pedido técnico y preciso de la FIFA. ¿Y por qué debe ser preciso? Porque si yo no hago un pedido preciso, las entidades tienen que elaborarme mucha información y ahí viene lo que decía una de las colegas en sesión anterior. Piden demasiado, efectivamente. Oigan, estoy averiguando el tema del vaso de leche en una determinada municipalidad. ¿Y cómo pido la información? Las municipalidades del Cono Norte se han quejado que no les está llegando en las fechas programadas el vaso de leche, la entrega de la dotación del vaso de leche. ¿Y cómo pido mi información? Les voy a dar 2 ejemplos. Usted me dice cuál va. Señor alcalde, sírvase a informar si se están cumpliendo, dado las quejas de los comedores de madres, con la entrega del vaso de leche. Sírvase a remitir el informe que contenga toda la información
correspondiente a la entrega del vaso de leche en los comedores populares del cono norte del distrito. Alguien que hace su trabajo como debe y plantea lo siguiente: señor alcalde, habiendo recibido las denuncias correspondientes o las denuncias de los ciudadanos que se quejan de los comedores populares, que se quejan de no haber recibido oportunamente las dotaciones de vaso de leche, solicito que remita usted las certificaciones de entrega de los últimos 3 meses a los comedores populares del cono en esta zona. Agradeceré que esa información esté debidamente certificada dentro del plazo y bla, bla, bla. Punto. ¿Han visto la diferencia? ¿Han captado cuál es la diferencia del pedido de información? Mientras en uno me van a enviar, si es posible, los contratos, la cantidad de leche que han comprado, pero no me van a responder lo medular, lo que yo quiero. ¿Y cuál es lo medular? Lo que yo quiero. Lo medular de lo que yo quiero es si se ha entregado o no. ¿Y cómo se demuestra eso? Con las constancias de entrega que tiene cada municipalidad. Solo eso me va a aclarar el tema. Que me diga que contrató a tal y tal entidad para el reparto y todo esto. Él, cuando vea que le estoy pidiendo las planillas de entrega, se va a ver obligado a hacer una ayuda a memoria o un informe al respecto por qué el incumplimiento. Si no, me mandará toda la documentación que hay sobre los proveedores del vaso de leche y me llena de 3 o 4 cajas de información mi despacho o la comisión investigadora o la comisión que está solicitando la información. Y no tenemos tiempo ni personal para leer todas esas cajas, ¿no es así? El otro aspecto son los fundamentos jurídicos, que ya los hemos mencionado, artículos 22, artículo 96 de la Constitución, en fin, y la fecha y las firmas con la identificación del congresista. Pero, como repito, lo medular es saber qué pido. Si yo sé qué pido, voy a recibir lo que realmente quiero. Si no sé pedir, hasta en la vida diaria nos entregan cualquier otra cosa y no lo que pedimos. Carlos, te escucho. Sí, doctor, pero por ejemplo, en el caso de comisiones investigadoras, saber qué pedir está necesariamente vinculado con los términos de la moción aprobada. Si la moción aprobada es muy general o sumamente amplia, también los pedidos de información lamentablemente va a ser muy difícil concretizarlos, salvo que durante la investigación la misma comisión investigadora se haya reducido, se haya limitado el ámbito de investigación. Justamente lo que les dije el otro día. El gran problema de las mociones de comisión investigadora es que se dejan contaminar, ¿no? El congresista pide que se investigue la compra de vacunas y los defensores de ese gobierno, o porque ahora antes era más legal la cosa, porque yo sabía que era un partido de gobierno, ahora están disfrazados, como hay tantos grupos, no se sabe quién está a favor o en contra del gobierno. Se mandan un discurso así anticorrupción y dice, por consiguiente yo pido que en la moción se coloque no solo las vacunas, sino todas las adquisiciones. ¿Ese señor quiere realmente investigar o quiere entorpecer el proceso investigatorio? Lo que está haciendo es entorpecer el proceso investigatorio, porque es muy amplio. ¿Qué nos queda ahí? Nos queda que en el plan de trabajo de la comisión investigadora precisemos aspectos. Y es más, cuando ahí me dicen contrataciones, si yo pido que me informen sobre las contrataciones de las vacunas, también ahí estoy incurriendo en un error, porque todo el proceso de contrataciones significan por lo menos unos 10,000 folios. En cambio, si yo sé contrataciones del Estado, si yo sé
cuáles son las etapas de contrataciones del Estado, he leído mi ley de contrataciones, yo le digo, señor, sírvase informar. Ya se asustaron por ahí, parece. Los perros ladran. Sírvase informar quién hizo los términos de referencia y cuáles fueron los criterios para elaborar los términos de referencia de esta adquisición. Miren, puntual. Y ahí dirán, uy, hay gente al otro lado que conoce, porque los términos de referencia son los que van a dirigir el proceso. Miren ustedes, los términos de referencia son los que van a permitirme o no poder entrar en el concurso en sí. Entonces, cuando ustedes identifican quiénes hicieron los términos de referencia, para eso están pidiendo quiénes elaboraron y cuáles fueron los criterios técnicos, de ahí te traes a ellos y te dices, ¿y por qué pusiste este crédito, este término de referencia que induce a comprar este determinado producto? Y ahí es donde salta la liebre. Pero para eso hay que conocer procedimientos. Por eso siempre he dicho, el que trabaja en el Congreso tiene que tener un conocimiento de la estructura del Estado, de la Ley de Procedimiento Administrativo General y de la Ley General de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Porque si le va a tocar estar en una comisión investigadora o incluso en despachos, tiene que saber qué pedir. Si no, es mar de los sargassum, enormidad de información que no vas a poder procesar. Y cualquiera que trabaje en contrataciones del Estado le va a decir que todo nace en los términos de referencia. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Entonces, Ya, seguimos. Clarísimo. Clarísimo, doctor. Ya, el sistema de pedidos de información. Los despachos parlamentarios y en las comisiones se debe designar, esta es mi sugerencia, a un personal técnico que elabore una matriz que permita crear alertas del término de plazo que tienen los organismos estatales para la entrega de información solicitada. ¿Por qué? Porque el trabajo del día a día nos agobia. Y si no tenemos alertas, se nos vencen los plazos y ni ellos ni nosotros nos enteramos y estamos reiterando a veces no a los 15, sino a los 18, 20, 30 o 40 días después. Dado a que la situación vertiginosa con la que se trabaja en el Congreso origina pues este tema de que estemos siempre con un tema nuevo. Luego, no olvidemos que hay que oficiar a las mesas directivas para que se realicen los reiterativos, ¿no? La mesa directiva del Congreso. Recordemos que no hay sanción hasta ahora, porque se ha hablado en la nueva de que hay responsabilidades de ley. ¿Cuáles son esas responsabilidades de ley? Sigo buscando la sanción. Lo otro que recomendamos es establecer contactos con los coordinadores parlamentarios para insistir en la obtención de la información. Realizar llamadas constantes, enviar correos a las entidades responsables para buscar al responsable de la entrega de la información. Y utilizar los medios de comunicación, finalmente, para dar a conocer que hay entidades que no cumplen con entregar oportunamente la información solicitada. Si hay algo que le teme el Ejecutivo, siempre va a ser la opinión pública. Y la opinión pública se logra formar a través de el tema de los medios de comunicación. Pero para ello tiene que hacerse con los documentos en mano que demuestren que se ha incumplido con los plazos establecidos para brindar la información. Estamos hablando de lo que son instrumentos de control parlamentario. Y para hablar de los instrumentos de control parlamentario, hemos visto en la primera sesión que existen las mociones de orden del día. Y las mociones de orden del día están reguladas en el artículo 68, donde dice que las mociones de orden del día
son propuestas mediante las cuales los congresistas ejercen su derecho de pedir al Congreso que adopte acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país y las relaciones con el gobierno. Se presentan ante oficialía, como saben ustedes, y se procede en los siguientes casos. Solicitud de conformación de comisión investigadora, que es el tema que vamos a desarrollar, y también pedidos de interpelación y de invitación al Consejo de Ministros o a los ministros en forma individual para informar, y pedidos de censura o negación de confianza al Consejo de Ministros en su conjunto o a los ministros en forma individual. Estos tres tipos de mociones son los que nos interesan, porque son mociones de control político, de control parlamentario. Hay también en los pedidos de censura y de confianza a los miembros de la mesa directiva, que eso ya no es control exterior, externo, sino control interno. Y luego, pues, los pedidos para que el Pleno se pronuncie sobre un asunto de importancia, de interés nacional, ¿no? Entonces, veamos un detalle al respecto. Veamos el detalle de las proposiciones de vacancia del presidente de la República prevista por el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. ¿Qué necesita esta moción? La moción de orden del día pueden ser fundamentadas por su autor con el tiempo no mayor de 5 minutos, dice. Pero va a establecer fundamentalmente que todas estas mociones van a tener para su admisibilidad un tipo de votación. Lo que no van a tener esa votación siguiendo el principio que ya les enseñé, principio de derecho de las minorías, es para las consecuencias de esas mociones. Porque para las consecuencias de esas mociones sí se pide votación calificada. Por ejemplo, su admisión a debate requiere del voto favorable de la mayoría de los congresistas hábiles. No dice de los 130, sino de los que se encuentran habilitados. Por lo que se requiere de la conformación de comisiones, se rige por el artículo 88, que establece otro tipo de votación. Y las famosas mociones de saludo, que bueno, no nos llama mucho la atención. Pero existen también mociones que normalmente no utilizamos, porque prefieren el tema de las mociones de interpelación. Estas mociones son las llamadas mociones para invitar a altos funcionarios, los que están en el artículo 99 de la Constitución y pueden concurrir. Esta Constitución está prevista artículo 129 y el artículo 84 del reglamento. La invitación puede ser también en la práctica un instrumento para transar con el Ejecutivo y el Parlamento para evitar una interpelación. E incluso muchas veces los consejos directivos que han hecho, dada la cantidad de mociones de orden del día para invitar a altos funcionarios, se los han trasladado a la comisión investigada, a la comisión ordinaria de su competencia, para que se presenten los ministros de Estado o altos funcionarios en la comisión de su competencia. Y de esta manera se desmonta, por decirlo así, o se bloquea la posible censura ante la presentación en el Pleno, porque ya sea que se presente voluntariamente o se presente ante una invitación un ministro de Estado, esto expedita el camino para la presentación de una censura. Ahora, la institución se ha ido progresando en su desarrollo y se ha convertido el tema de invitación más de fiscalización entre poderes, sino también un instrumento de colaboración, dado que los ministros muchas veces han solicitado ellos mismos concurrir a comisiones para explicar determinados temas y evitar el obstruccionismo o en busca de un respaldo tácito para la implementación de una determinada política pública. El reglamento
del tema de invitar a altos funcionarios lo tiene reglamentado en el artículo 84 de nuestra Constitución. No vamos a entrar en mayores detalles al respecto. Lo que sí, en el Perú, la interpelación, que es una moción también, surge de la práctica parlamentaria derivada de las instituciones del pedido de informes y la invitación a informar. En nuestro país se encuentra en el artículo 131 y el 83 del reglamento y surge como un mecanismo de control político y opera respecto o en contra del Consejo de Ministros o de uno de sus integrantes a título personal. Una de las formas de control político de los parlamentos sobre los actos de gobierno o conductas ministeriales que se expresa mediante el pedido de explicaciones, que se dilucida en sesión pública, salvo petición expresa por tratarse a asuntos de seguridad nacional o intimidad personal. La censura es la consecuencia que tiene la finalidad de proponer el retiro de confianza que el Congreso confirió a todo el Consejo de Ministros o a uno de sus integrantes, es decir, a uno de los ministros. Si es determinada la renuncia, ya sabemos lo que sucede, ya nos ha pasado también, y se encuentra prevista en el artículo 132 y 86 del reglamento. El tema de censura, no voy a repetir lo que dice la Constitución porque quiero llegar a este punto, quiero llegar. El tema de la censura, les he dicho, los parlamentos en el mundo, el control lo realizan de preferencia las minorías. Por eso, el inicio de las acciones de control, por lo regular, requieren una votación mínima. Sin embargo, las consecuencias para que se ejecute este reglamento o esta censura, que es la última consecuencia de un acto de control, si requieren votaciones especiales. Y veamos la censura. La censura ha sido modificado por resolución legislativa del 2021-2022, del 16 de noviembre del 21, y que tiene su amparo, de alguna manera, en el expediente 06-2018 del Tribunal Constitucional, en la sentencia. Pero hay un detalle todavía que ha quedado, y que lo han estado planteando en una última censura vida. La moción de censura la pueden plantear los congresistas luego de la interpelación. El problema es, ¿qué es luego de la interpelación? ¿Una semana? ¿15 días? ¿3 meses? ¿4 meses? ¿6 meses? ¿Cuál es el luego de la interpelación? A ver, ¿qué dicen ustedes ahí? Doctor, no se podría ampliar el plazo demasiado porque si no, de pronto en el tiempo se cae ya la denuncia, ¿no? ¿Qué principio estaríamos vulnerando? Principio de oportunidad. Yo también, con Razonabilidad, doctor. razonabilidad. Plazo razonable. El plazo razonable que se nos ha hablado siempre en el Tribunal Constitucional y en la Corte Interamericana. El tema de la razonabilidad del caso. Entonces, en nuestros antecedentes parlamentarios, en nuestros precedentes parlamentarios. Y la oportunidad también, doctor. Así es. Pero entre los antecedentes parlamentarios y precedentes parlamentarios lo que tenemos es hasta 3 meses y se ha votado mociones de censura. Entonces, ahí estamos. Esta última ha sido presentada casi 3 meses de interpelado el ministro. Y el tema está que aquí hay un vacío a llenar. Ahora, no debemos dejar de lado lo que les estoy diciendo, que para presentar una censura es del 25% del número legal. Solo el 25% del número legal. Pero para la aprobación se requiere de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Cuando hablamos de número legal, estamos hablando de los 130. ¿Y cuál es la novedad de esta modificación?
El Consejo de Ministros o los ministros censurados deben renunciar. El presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes, ¿no? Eso es lo que establece, pero aquí viene en la siguiente lámina. ¿Cuál es la novedad que se han hecho de cambios acá? Y aquí lo tenemos de negro. Que uno, la mesa directiva rechaza de plano cualquier proposición de confianza presentada por congresistas o por cualquier funcionario que no sea ministro de Estado. Es decir, un congresista no puede presentar a nombre del gobierno un pedido de confianza. ¿Existe el precedente? Sí. ¿Es bueno? No, es negativo. Igualmente, de manera enunciativa, rechazará de plano la proposición que tenga por finalidad la supresión de la esencia de alguna cláusula de intangibilidad de la Constitución, la aprobación o no de iniciativas de reforma constitucional o de iniciativas que interfieran en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de los organismos constitucionalmente autónomos o que condicione el sentido de alguna decisión del Congreso bajo término o plazo para pronunciamiento. ¿Por qué se ha puesto esto en el reglamento? Por la situación que generó Vizcarra para el cierre del Parlamento y su denegación fáctica. La famosa interpretación que hizo Omar Cairo y que ahora el Tribunal Constitucional ha aclarado que no existe en la denegación fáctica. ¿Por qué? Porque hemos conversado desde el comienzo que existen competencias exclusivas de cada uno de los órganos del Estado. Y condicionar una de las competencias de los órganos del Estado significa violar el orden constitucional. Ahora bien, el tema del control político lo ha señalado bien en la última sentencia, donde hacen de competencia, de la sentencia competencial que sacó el Tribunal Constitucional, es una fuente fundamental de los parlamentos del mundo. Es una de las funciones fundamentales. Por consiguiente, el hecho de rechazar del plano no se puede tomar como que hay una negación. Luego dice, el Pleno del Congreso, mediante resolución legislativa y previa opinión de la Comisión de Constitución y Reglamento, puede declarar improcedente una cuestión de confianza que vulnere lo dispuesto en el presente artículo. La declaración de improcedencia aprobada por el Congreso no equivale ni califica como denegatoria, rehusamiento ni rechazo de la cuestión de confianza. Yo puedo, como presidente de la República, mandar un proyecto de ley, pero puedo condicionar que el Congreso lo apruebe como yo lo quiero, bajo el tema de que si no me lo apruebas pido confianza. No, porque no es tu competencia. Es mi competencia como Parlamento decir si es blanco, rojo, verde, morado, como mejor lo acuerden las diversas fuerzas políticas del Parlamento. Esa es la finalidad que se ha buscado con esta modificación y evitar que posteriormente tengamos experiencias del cierre del Parlamento como ya las hemos tenido, ¿no? Entonces, ¿cuándo pueden plantear la cuestión de confianza? Solo se plantea por iniciativa ministerial, en sesión del Pleno, puede presentarle el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo o en su conjunto cualquiera de los ministros. Se dará a debatir en la misma sesión que se plantea o en la siguiente. La cuestión de confianza es aprobada o rechazada mediante voto producida luego de concluido el debate correspondiente. El resultado de la votación es comunicado de inmediato al presidente de la República mediante oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes. Esto entra en la teoría de la concreción de los actos parlamentarios. ¿De qué está hablando el doctor?
¿Han leído ustedes acto jurídico? El acto jurídico, así como ya existe el acto jurídico, existe el acto parlamentario. ¿Cuándo se concretiza el acto jurídico de una compraventa? Manifestación de voluntades entre las partes. Solo manifestación de la voluntad, yo te compro tu casa. No con el pago. Firmado el contrato ya. Finiquitado el contrato y la entrega del pago. dinero y la entrega del bien. ¿No es cierto? Claro. Sí. Ya. Eso es simple, facilito para que lo entiendan. Muy bien. ¿Cuándo se cristaliza el acto parlamentario? ¿Cómo se expresa el Parlamento? En votos. Los votos. Y los votos pueden aprobar o rechazar. Si no hay, dirán, oiga, pero puede haber abstenciones. Sí, pues no hay acuerdo todavía. Por lo tanto, no hay decisión todavía del Parlamento. Es cuando volvamos al acto jurídico así. Pues yo ya quedé con el Saturnino de que me venda su casa. Pero hay un pequeño detalle. ¿Cuál? El banco no me ha aprobado el crédito. No hay decisión finalmente. No va a haber transferencia porque no va a haber intercambio, ¿no es cierto? Es cuando hay las abstenciones. No, me voy a ir al otro banco donde sí tengo todas mis cuentas y ahí sí me van a aprobar. Es decir, ya va a poder haber la transferencia del dinero y la transferencia de la propiedad, porque es una transferencia necesaria para cristalizar el acto jurídico, el intercambio de bienes. Igual acá, tiene que haber un pronunciamiento, se aprobó o se rechazó. E incluso aprobado o rechazado, no es comunicado todavía, no he ido a la notaría a firmar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque han planteado en el Congreso una reconsideración. Entonces tengo que someter al voto la reconsideración. Siempre y cuando, doctor, no se haya aprobado el acta. Ese es otro de los temas. No se olviden que hay un acuerdo que las reconsideraciones, así se haya aprobado el acta, en tanto y en cuanto no se hayan ejecutado los acuerdos, cabe la reconsideración. ¿Y cuál es la ejecución de ese acuerdo? La ejecución de los acuerdos no es otra cosa que el oficio firmado por el presidente del Congreso y el vicepresidente que ingresó a la mesa de partes del Ejecutivo. Ahí se concretizó finalmente el acto parlamentario. Profesor, si me permite un comentario. Sí. Recuerdo que en el año 2019, con el tema de Vizcarra, cuando el Congreso reaccionó y quiso rechazar el tema de el cierre del Congreso, la interpretación que hicieron, me acuerdo que Vizcarra cerró la mesa de partes, no recibía ningún oficio, justamente para evitar, ¿no?, que esto se termine de concretar y él seguir haciendo lo que él había ya planificado y que el cierre del Congreso se pueda dar. Por eso es que hay otras normas que se han sacado para evitar todo esto, porque podemos publicar el acuerdo. Y con eso también se da por ejecutado. Es más, por medio de digitalización, ¿no? Claro. Es más, Vizcarra cometió un sobreabuso por el cual nadie ha reaccionado. ¿Cuál es? Antes de el día del cierre que se presentó el primer ministro, se habían aprobado un sinnúmero de leyes. Pero ustedes saben que las leyes en el Parlamento, aprobadas, porque ya son leyes aprobadas, que van para la firma del presidente, la autógrafa de ley, en su elaboración final pasa una semana o 2 semanas, porque relatoría revisa la redacción, va para firma del presidente de comisión, el presidente de comisión pone el visto bueno, luego regresa para que lo firme un presidente, el presidente y el vicepresidente, y lo envían en sobre cerrado para que de esto. Muy bien, habían quedado un número de leyes. El servicio parlamentario que siguió trabajando con la permanente dijeron, oye, estas leyes tienen que tramitarse porque estas leyes han sido aprobadas antes del cierre del Congreso. Se elaboraron y se remitieron, no las quisieron recibir, no las quisieron recibir. Alguno de ustedes dirá, oye, envíalas por el notario, por un notario.
amenazó a la Junta de Notarios y ningún notario quiso que se comprometerse en remitir o dar una constancia que no se quería recibir. Miren a las cosas que llegamos. Por eso es que hemos tenido que hacer estas cosas en el reglamento del Congreso. Sigamos, por favor. Entonces, quedamos claritos que el Congreso, su acto parlamentario, se concretiza ya con el oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes y se remite al Ejecutivo. Y se obtiene el cargo, por supuesto, correspondiente. Por eso es que aquí lo que vamos a ver nosotros es cómo elaborar una moción de orden del día de invitación a altos funcionarios e igualmente cómo elaborar una moción de orden del día para interpelar. El gran problema, al igual que los pedidos de información, es que pensamos, hay un pedido, hoy invita ya y hacemos ahí un arroz con mango y lo terminamos bañando con un chorrito de cerveza para que tenga su licorcito y lo presentamos, ¿no? Cuando no es así. Igual, una moción de invitación requiere de un trabajo de gabinete, que igual delimite cuál es el asunto por el cual voy a traer al ministro o al alto funcionario. Es decir, establecer las principales características del asunto de interés. La delimitación temporal, funcional, presupuestal y las consecuencias de estas sobre los ciudadanos, quienes ganan, quienes pierden, ¿no? De la decisión del ministro, del asunto de interés público. ¿Y esto por qué? Porque cuando hacemos una invitación genérica, los ministros vienen y se pasean. Tenemos que tratar de acotar. Si yo lo traigo por toda la actividad pesquera, él me va a hablar de lo bonito. Pero si yo lo acoto a que me precise el tema anchovetero dentro de las 5 millas en la zona sur del Perú, ahí el ministro va a decir, oye, estos patas me están preguntando por algo específico y esa papa quema. En cambio, si me preguntan por toda la pesca de la anchoveta en todo el litoral peruano, soy un delfín, porque tengo por dónde escabuirme. El gran problema de la captura de anchoveta en el Perú es que en la zona sur el zócalo continental está pegado al litoral y en el resto del litoral peruano está muy distante. Características que debo saber para poder formular mi invitación al ministro o al funcionario. Tarea que no se nota, Doctor, que no está... Sí, te escucho. y ahí tiene que ver que la choveta se está yendo a Chile, ¿ah? Sí, y ahí hay un tema de otros tipos ya, pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero que vean ustedes es que tienen que saber precisar el tema por el que lo invitan. Si no saben precisar el tema, se les va a ir como el delfín. Luego hay que ubicar, hay que documentarse los antecedentes de nivel nacional e internacional, así como las presentaciones previas de funcionarios al respecto, ¿no? Oye, te estoy invitando por este tema, pero por este tema ya hay informes nacionales, informes internacionales, o presentaciones previas del ministro en otras épocas. Yo les comento, por eso a mí no me quieren mucho los ministros. Yo siempre trato de agenciarme de las presentaciones de los ministros de años anteriores y van a encontrar que muchas de las presentaciones son copy-paste y lo único que cambian son fechas. Pongo un ejemplo. Estuve en Transportes y Comunicaciones y vino el ministro a señalar las nuevas fechas de la nueva carretera central, de la nueva carretera central, la que va hacia la sierra central del país. Él no esperaba que yo me había buscado el informe anterior y era idéntico.
su presentación, con la diferencia que lo que decía que iba a terminar en el 2018 ahora lo ponía en el 2020 y no explicaba por qué razones se había retrasado 2 años. Es decir, terminaba presentando lo mismo que había presentado. Entonces, la moción de orden del día de invitación debe acotarse de manera coherente y precisa a los hechos materias de la convocatoria, los temas que debe tratar y la documentación que debe presentar para el esclarecimiento de los hechos. Si yo no preciso eso en mi moción, estoy invitándolo a un té de tías. Yo no creo que ustedes inviten a los ministros a un té de tías, ¿no? No de aquí en adelante, por lo menos. Igual, la identificación del objeto materia de citación. La invitación se elabora bajo requisitos técnicos, lo mismo que hemos visto. La delimitación espacio-temporal del asunto de interés, la precisión de los temas que se deben esclarecer, los fundamentos jurídicos, la mención constitucional y reglamentaria, y las fechas y firmas en las mociones, no necesarias para su procesamiento. Pero fundamentalmente partimos de la precisión del asunto de interés. Ahora bien, aprobada y fijada la fecha de presentación del ministro como consecuencia de una moción de orden del día, los congresistas en sus despachos deben preparar una carpeta temática del asunto de interés público de la convocatoria. ¿Qué significa carpeta temática? Carpeta con toda la información que tengamos nosotros sobre los temas que estamos invitando al ministro, para que no venga a sorprendernos, para que el ministro no venga a decirnos que la captura o la venta de exportaciones el año pasado fue tanto y estamos en subida. Y nosotros en nuestra carpeta encontramos que el presidente del Banco Central de Reserva ha señalado que el crecimiento va a ser menor de lo esperado y que estamos en un proceso de enfriamiento de la economía peruana. Entonces, yo debo darle los insumos a mi congresista para que éste pueda accionar. Y ese es uno de los grandes problemas por qué no se valoran los últimos 3 parlamentos. Porque los equipos técnicos no están preparando carpetas temáticas para las contrapreguntas o las contrarrespuestas. Llega el día, se presenta el ministro, estamos bien bonitos, internaditos detrás de nuestro congresista, conversando con amiguita de lado, ni siquiera prestamos atención a qué expone, qué dijo, y no le acercamos las contradicciones de la sustentación. Sobre todo porque ni siquiera he leído, ni siquiera he armado una carpeta temática. Y esta carpeta, pues, para de la información que circula en los medios, las fuentes que tenga de expertos. Las carpetas temáticas deben estar descargadas, sí, de posición ideológica o apoyos a determinados grupos. Es importante que la carpeta tenga los antecedentes o compromisos contraídos por el funcionario invitado sobre la base del tema. Ya el tema de las posiciones ideológicas serán de nuestros congresistas, pero nosotros estamos orientados a dar hechos, a dar datos. ¿Qué es lo que pasa? La bancada de gobierno sí recibe información para defender la posición del Ejecutivo o minimizar las críticas a ¿no? Recibe pequeñas ayudas memorias que los señores parlamentarios las leerán o las defenderán. Pero cuando no se es partido bancada de gobierno, es la obligación de los equipos técnicos prepararlas. Los parlamentarios de oposición deben realizar un trabajo de inducción lógica para suponer las posibles respuestas de los invitados y por consiguiente elaborar repreguntas, las cuales deben ser puntuales y no nuevas argumentaciones que pierde el efecto y sentido de la interrogante. Este es un punto fundamental. El ministro o el funcionario viene y sustenta
Y como no tenemos nada preparado, algo concreto, vuelvo a repetir mi argumentación del pedido. O hago toda una argumentación que dura 10 minutos, 5 minutos, depende del tiempo que tenga, y en las últimas fracciones de mi tiempo hago la pregunta. O ya no tengo tiempo para hacerla. Entonces yo debo saber qué tiempo voy a tener y ir, como dirían Drácula, a la yugular, ir directo al grano y hacer la pregunta o hacer enfatizar cuáles fueron las contradicciones, por decirlo menos, por no decir que está mintiendo, pero señalar las contradicciones. Pero esto es un trabajo pues de seguimiento, no de ir a conversar al pleno, ¿no? Es indispensable, lo que ya les he dicho, los antecedentes de la presentación de los altos funcionarios, ya que muchas veces se han comprometido acciones que no se han cumplido. Se debe buscar contatarse con la realidad y otros documentos de la propia administración pública, la información que está brindando el invitado ante el Pleno para repreguntar. Y aquí les digo, por ejemplo, miren, ¿qué dijo en el mes de julio el ministro de Economía? ¿Qué es lo que le iba a dar como producto de la negociación con todos los gremios de servidores del Estado? ¿Qué iba a dar? ¿Han escuchado o no? Están pensando en su bono nomás, no en todos los servidores del Estado. ¿Qué dijo el ministro de Economía? ¿Alguien recuerda? Claro, ese bono para los 600 soles que dijo que lo iba a dar para todos. Ya, exacto, el bono de 600 soles. ¿Alguien recuerda para cuándo dijo que lo iba a pagar? Claro, antes de 28 de julio. Después dijo que para agosto. Se ha pagado, estamos ya a fines de septiembre. ¿Se ha presentado el crédito suplementario para poder pagar ese bono? No. Si no hay crédito suplementario, ¿cómo lo van a pagar? Dicen que el crédito suplementario va a venir recién en la quincena de octubre. La pregunta de cajón es, ¿cuándo entonces se va a pagar? Y lo peor es que la calle se está molestando, los sindicatos se están molestando, es el incumplimiento de promesas. Igual sucede en el tema parlamentario. Si no llevamos la secuencia de lo que ofrecen los ministros a lo que se comprometen, ¿cómo podemos nosotros hacer repreguntas? Entonces, está fallando nuestro entrenamiento de nuestro personal en ese sentido. Y estos Doctora, cursos hay un tema son, pendiente ahorita. El plan Boluarte con el tema de la corrupción, ¿no? Con el tema de las matanzas. ¿No se da? ese es, el Ejecutivo ha tratado de defenderse diciendo de que había solicitado facultades al Parlamento. El Parlamento lo que ha hecho es ha cogido su bola de fuego, se ha puesto guantes, ha aprobado en el Congreso y le ha regresado su bola de fuego. Y le ha dicho, ya pues ya te regresé, ¿ahora qué haces? Tanto que has estado reclamando, ¿ahora qué haces? La pregunta es, esto salió el fin de semana, salió el sábado el otorgamiento de facultades. Estamos día miércoles. ¿Hay alguna norma, dado que el gobierno decía de que estaba ya listo para ejecutar en estos momentos? Ninguna. Y seguimos No, contando. solo hay nombramientos y cambios. Y seguimos contando. Seguimiento y de monitoreo de compromisos efectuados en la presentación de altos funcionarios. Esto es algo que también no hacemos en el Parlamento y que forma parte de todo este control, de los instrumentos de control. Tenemos que aprender en las bancadas, en los despachos, de hacer seguimientos y monitoreos de los oficios y de los compromisos a los que se ha acogido determinado funcionario y en qué plazos serán atendidos. Esto es importantísimo, porque nos hemos acostumbrado a prometer cosas, pero no a cumplirlas, porque para la foto nuestros congresistas han ido con los ministros y el ministro ofreció, pero
congresista tiene que regresar todos los meses a su localidad y no se cumplen muchas veces con los compromisos ofrecidos. Entonces tenemos que hacer un seguimiento de los compromisos ofrecidos y presionar a los coordinadores parlamentarios, enviar nuevos oficios para que se cumplan los plazos, utilizar los medios de comunicación para dar a conocer que se hubieron compromisos que no se están cumpliendo. Pero ese es el verdadero rol del Parlamento moderno en todas partes del mundo, ¿eh? Pero Doctor, una pregunta. no estamos entrenados para esto. Sí, te escucho. Doctor, un caso que ha sucedido anteriormente, el año 2018, el expresidente Vizcarra se fue a Huancavelica y en un centro educativo que estaba por terminar, por concluirse la obra, ofreció que a la brevedad posible, esto es, en un mes se iba a concluir todo. Dadas las circunstancias, el congresista luego se acercó al Ministerio de Educación, a PRONIET, y le dijo lo que había manifestado el presidente. Lo que nos dijeron era que lamentablemente el presidente no sabe y no se va a poder hacer conforme el presidente lo dijo. ¿Y lo pusieron por escrito? Sí, por escrito. ¿Y qué hiciste con ese documento? No, se lo presentó por escrito pidiéndole información, no, Ya. haciéndole ver que el presidente de la República en su visita a Huancavelica expresó su disposición de que la obra se concluiría al fin de mes. Por tal motivo, solicitamos a ustedes se sirva informarnos a la brevedad posible el procedimiento que se tiene que seguir para la efectividad del mismo. E incluso se fue a visitar con un alcalde y el director del centro educativo al PRONIET, y ahí nos dijeron que lamentablemente el señor presidente no sabe el procedimiento y esto no va a ser así, no va a funcionar. Te vuelvo a repetir, ¿te lo pusieron por escrito? No, no me contestaron. Ahí está el detalle. Como tú, como yo, mira, yo te creo, entre comillas, yo quiero documento. Con un informe por escrito, usted sale a los medios de comunicación y ahí sí, no le puede llamar mentiroso al presidente de la República, pero puede decirle que no cumplió con su palabra. Es lo mismo, ¿no es cierto? Así es. Sí, se fue bueno, al respecto, en la misma zona, en el mismo lugar, el congresista expresó su malestar por la falta de atención y que en realidad había desobedecido, en un medio de prensa dijo que había desobedecido las órdenes del presidente de la República y ahí quedó. O sea, sí se pronunció el congresista en un distrito donde el presidente se había comprometido y ahí hizo ver incluso a la comunidad, porque fue gente de la comunidad a Lima, al PRONIET, y también escuchó eso, ¿no? Ustedes defendían al gobierno. Porque No, si yo digo en la comunidad que han incumplido la palabra del presidente, los funcionarios, estoy salvando al presidente. Hay que saber cómo se dicen las cosas, amigo. Este es un cuadro sinóptico. Este es un cuadro sinóptico de los mecanismos de control. Este cuadro sinóptico de los mecanismos de control nos va a permitir establecer cuándo es la interpelación, qué es la censura y qué es la confianza. En qué artículo está regulado y qué órgano lo solicita. ¿Cuál es la solicitud? En todos casos son unas mociones, pero ¿qué cantidad de votos necesito? ¿Y cuál es la finalidad? Así, por ejemplo, la interpelación requiere una moción, está regulado en el artículo 131, solo la puede solicitar el Congreso de la República. He visto algunas municipalidades en algún momento que mandaron su moción para que se interpele a tal ministro. Eso no es competencia de él. Es competencia exclusiva y excluyente del Congreso. Ahora, ¿cuál es el requisito para presentar una moción de interpelación? La solicitud debe tener el 15%, la moción debe tener el 15% del número legal de congresistas. ¿Cuál es el principio que aplicamos ahí? El principio del derecho de las minorías. Siendo un derecho de minoría, la votación para presentar la moción es mínima. Luego, para la aprobación de la interpelación,
es de 1/3. ¿Y para qué sirve? Para que el ministro responda a preguntas e informe. Pero la censura, que es la consecuencia, comienza a aumentar. Mantiene el principio de que es derecho de las minorías, pero es un poquito más la votación que requiere o de firmas para su admisión, 25%. Y su aprobación, la mitad más 1 del número legal de, y ya sabemos la finalidad, que renuncie el gabinete o el ministro. Y la confianza, que es el artículo 132 y 133, que en este caso no la solicita el Congreso, sino la solicita el Ejecutivo, el Congreso o el Ejecutivo, ¿no? Para hacer efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros. Haciendo una recapitulación, porque aquí estamos ya terminando la sesión de hoy, porque mañana, la próxima semana sí entramos ya con todo lo que es comisiones investigadoras. Haciendo una recapitulación desde el Congreso. Nosotros tenemos que tener claro que en la elaboración de instrumentos de información pasamos por el proceso de pedidos de información, pasamos por los procedimientos parlamentarios de las mociones que sirven básicamente para hacer la presentación de ministros, censuras o invitación a ministros. En la elaboración de todos estos instrumentos parten de un punto vital, como va a partir la comisión investigadora, del asunto de interés público. El asunto de interés público es el nudo gordiano, es decir, la parte fundamental que debemos dominar para hacer un pedido de información y para hacer una moción. Este pedido de información o moción debe desarrollarse bajo el principio de razonabilidad y coherencia lógica, es decir, desarrollando hechos en forma coherente. No debe ser subjetivo, sino basarse en hechos que debo desarrollar. Adicionalmente a eso, debo haber hecho mi investigación bibliográfica para saber si lo que estoy pidiendo ya está colgado en las fuentes y que en todo caso debo afinar mi mecanismo de pedido de información a detalles más finos que me permitan realmente ver la causa, consecuencia o la solución al asunto de interés público. Estas presentaciones o pedidos de información requieren de un seguimiento para que se ejecuten en el caso de los pedidos de información y de un seguimiento en la ejecución en el caso de las mociones de interpelación o de invitación. ¿Por qué? Porque solo a través del seguimiento correspondiente voy a poder, ¿qué cosa? Determinar si está diciendo la verdad, si los hechos que me está señalando son los correctos o los plazos para cumplir determinados actos ya se vencieron. Si yo no hago ese control y ese trabajo previo, armando mis carpetas temáticas y no hago el seguimiento de lo que dice, ya sea en documento escrito o verbalmente el ministro, no podré realizar con mi congresista una buena repregunta o poder señalarle que ha entrado en graves contradicciones. Entonces, ese es el entrenamiento que necesitamos para elaborar mociones y para en la práctica ejecutar las mociones. Dicho esto, algunas preguntas, porque vamos a quedar el día de hoy un poquito temprano. Tengo una reunión y por eso les estaba ajustando un poco y corriendo el tiempo. Me van a disculpar por el día de hoy, 10 minutos menos. Profesor,
Pero vamos a las preguntas. Sí, te escucho, Loli. Soy Patricia. Solamente para aclarar Patricia. el trabajo que viene, usted ha pedido que hagamos un pedido de información, el tema de una moción, y quisiera saber un poco el parámetro del trabajo para poderlo empezar a trabajar ya. El parámetro es, dentro de todo lo que hemos visto, ustedes tienen que reflejarme en ese pedido de información que manejan el tema. Pueden hacerlo, en el caso del pedido de información, una ayuda a memoria adicional en la cual les señalen las características del asunto de interés público y por qué están pidiendo puntualmente ese tema. ¿Entienden? El oficio debe tratar de ser lo más directo y sintético posible. Pero ¿cómo sé que el oficio ha llegado a esa cohesión y a esa sincritez? Porque hay detrás un trabajo temático, que no les voy a pedir que me envíen todo, pero sí una ayuda a memoria en el cual justifique por qué el oficio salió en ese sentido. Lo mismo sucede. O sea, un oficio, profesor, con una ayuda a memoria. Exacto. Y en ayuda a memoria lo que estamos refiriendo nosotros acá. Del por qué la realización de ese oficio. Claro. Donde he hecho ¿Por qué el la realización del análisis. pedido de información? Claro. ¿Eso es lo único, profesor, el trabajo? No, el trabajo final, eso es parte del trabajo final. Patricia ya lo está trabajando, mira. Y lo otro es O sea, la moción de una comisión investigadora. La Puede moción de ser una cualquier comisión, moción. cualquier tema, de cualquier asunto de interés público. Vamos a trabajarla una por moción la para pedir que el Pleno apruebe una comisión investigadora. Así es. Y ahí tienen que aplicar ustedes también todo esto. E igual una ayudita a memoria que justifique los antecedentes de esa comisión investigadora. Las De mociones, por qué el Pleno debería aprobarlo, ¿no? sí. Las mociones normalmente sí son de 2, 3, 4 páginas, ya depende de ustedes. Si de repente basta la moción, consideran ustedes que es lo suficientemente clara y explica todos los hechos por los cuales se solicita la comisión investigadora, no hay ningún problema. Si consideran ustedes que adicional a eso deben anexar alguna ayuda a memoria que resalte de repente las noticias o algún medio indiciario que genere la comisión investigadora, buena hora. Doctor, buenas noches. Te escucho, Ricardo. Doctor, el pedido de información con la moción tiene que estar relacionado al mismo tema o diferente. Eso lo dejo a discreción de ustedes. Puede ser el mismo tema, es una válida pregunta, o puede ser tema diferente. ¿Por qué? Porque ustedes de repente el pedido de información sirve para armar la comisión investigadora. Les doy un ejemplo. Sí. Se le ha dicho al ministro de Energía y Minas que ha mentido, pero ¿cómo se le está demostrando que ha mentido o ha entrado en contradicción? Porque se le ha pedido información y entre lo que él ha dicho en la Comisión de Energía y Minas y la información brindada hay una distancia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Voy a tener que hacer mi comisión investigadora, ¿no? O he obtenido a través del pedido de información privilegiada que me hace pensar que es necesario determinar ciertas responsabilidades, si es la política pública o la determinada ley la que está originando que ese asunto de interés público se vaya agravando. ¿Alguien más? ¿Le preguntas? Profesor, y una última pregunta, no sé. Claro. El pedido de información que se hace en oficio, o podría ser también una moción de invitación para que un ministro informe sobre un tema. No, vean ustedes el sílabus y vean ustedes ahí los criterios. Yo he pedido una comisión investigadora y una moción, y un pedido de informe. Ya, ok, profesor, ok. Bajo los parámetros que estamos señalando. ¿Alguna pregunta adicional? Gracias, doctor. Bueno, agradecerles en esta noche y
Nos estamos viendo la próxima. El viernes. Y solamente recordarles a los participantes que para poder dar el examen final hay un número máximo de faltas, por favor. Solamente pueden faltar el 25% de la totalidad de las clases. Por favor, ponerle mucha seriedad a este aspecto porque en definitiva va a ser cumplida rigurosamente. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos el día viernes a las 7 de la noche, el horario habitual. Muchas gracias.